La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y la catequesis infantil presentan. Lección número 8. Los impedimentos del acto humano. Frecuentemente se cometen actos sin pleno conocimiento o plena voluntad, como por ejemplo el miedo o la ansiedad, que nos lleva muchas de las veces a cometer acciones equivocadas. Hoy en día y como experiencia humana, tenemos la situación de la pandemia, en la cual muchas personas tienen miedo a vacunarse contra la COVID-19. Otras personas tienen el mal hábito de drogarse y les cuesta mucho trabajo dejar de hacerlo, dando lugar a cometer acciones equivocadas e inconscientemente. O aquel esposo que se molesta con su esposa porque acude a la iglesia y no la encuentra en casa. Estos y muchos más son ejemplos de los impedimentos del acto humano, los cuales tienen disminución de responsabilidad, debido a que se cometen bajo ignorancia, inconsciencia, etc. Hay diferentes tipos de obstáculos o impedimentos. Uno de ellos sería los impedimentos habituales. Sabemos hoy en día, y gracias a la ciencia, que el hombre está dotado de algunos rasgos genéticos absolutamente personales, donde está comprobada la influencia de la herencia para determinadas tendencias, como por ejemplo un carácter violento que conlleva a generar violencia. Entonces, los hábitos o los vicios malos influyen de tal manera en los actos que de ordinario disminuyen la responsabilidad. Por otra parte, la psicología moderna nos proporciona datos válidos y útiles para formarnos un juicio justo de una cualidad moral en una acción, como por ejemplo tener madurez y equilibrio mental, que por lo contrario nos proporciona elementos que nos pueden disminuir la responsabilidad del acto. Por ejemplo, la neurosis, la paranoia o algún desorden o trastorno mental. Dentro de los impedimentos actuales tenemos a la ignorancia, que se da cuando carecemos de un conocimiento que se debe tener o se está obligado a tener, y que la cual puede ser invencible, que es aquella que no se puede vencer con esfuerzo y buena voluntad, y que quita toda responsabilidad ante Dios. Al no tener conciencia de lo que se está haciendo es malo. La ignorancia vencible es aquella que con esfuerzo y buena voluntad, poniendo los medios ordinarios, se puede quitar. Siempre es culpable, llega a ser pecado si nace la negligencia por averiguar la verdad o en un descuido grave, por ejemplo, no querer estudiar. El miedo es otro de los impedimentos en el cual una ansiedad ante el mal presente o futuro amenaza y perturba el equilibrio interior y disminuye la libertad. Mas sin embargo, si el acto es bueno y se hace con miedo, tiene mayor valor moral. Por ejemplo, José de Arimatea tenía miedo a los judíos de que lo conocieran como seguidor de Jesús, y aún así pide a Pilato el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Por otra parte, tenemos a las pasiones, que son afectos y sentimientos. Por medio de sus emociones, el hombre intuye lo bueno y lo malo. Como ejemplos inminentes son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la ira. Se convierten en buenas o malas a medida de que dependen de la voluntad y de la razón. Las pasiones que se producen antes de la acción disminuyen la libertad porque ofuscan la razón, que en ocasiones esos arrebatos pueden llegar a destruir la libertad. Otro de los impedimentos es la violencia, que es un impulso, una coacción exterior que nos lleva a actuar en contra de nuestra voluntad y se es obligado a realizar o rechazar una acción concreta. Cuando una persona actúa por violencia, lo hace en contra de su voluntad. Cuando el hombre no es dueño de sus actos, disminuye la responsabilidad.